Cuando el año va llegando a su final, cuando los días se acortan y las noches parecen más largas, cuando el mundo entero parece entrar en ese silencio extraño que solo diciembre sabe crear, las casas se llenan de luces, los árboles se adornan, el aire huele a invierno, a nostalgia, a recuerdos. Pero en medio de esta belleza exterior, hay corazones que buscan algo más, algo que no se compra, no se envuelve y no se coloca bajo un árbol, algo que el alma necesita para respirar después de un año de luchas, bendiciones, pérdidas, sueños, cansancio y esperanza. Es en ese momento, justo allí, cuando la Iglesia nos invita a mirar hacia un símbolo muy antiguo, un símbolo que no hace ruido, que no exige nada, pero que transforma el corazón del que lo contempla: la corona de Adviento. Parece sencilla: un círculo verde, 4 velas, un espacio para encender la fe, una semana a la vez, pero detrás de esa corona se esconde una historia enorme. Una historia que nació hace siglos, en tierras frías y lejanas, que cruzó montañas, inviernos, persecuciones, guerras, océanos y culturas, hasta llegar a convertirse en una de las devociones más queridas de los hogares católicos de México. Es la historia de una luz que no se apaga, de un símbolo que sobrevivió al tiempo, de una tradición que ha encendido la fe de millones de familias, generación tras generación, y es una historia que muy pocos conocen. Porque para descubrir la belleza de la corona de Adviento, no basta con verla, no basta con repetir el ritual, hay que viajar con el corazón, hay que volver a los inicios, hay que acercarse al frío de aquellos primeros inviernos, a la oscuridad que rodeaba a los primeros cristianos y a la esperanza que los hacía encender una simple llama, creyendo que dentro de esa pequeña luz había un mensaje del cielo. Esta es la historia de cómo la luz venció a la oscuridad, de cómo un círculo de ramas verdes llegó a representar la eternidad de Dios, de cómo 4 llamas se convirtieron en un camino hacia el misterio más grande de la fe. Esta es la historia de la corona de Adviento, un símbolo que nació en silencio, pero que hoy habla al corazón del mundo entero. ¿Estás listo para descubrirla? Entonces viajemos juntos, atravesemos los siglos, las geografías, los inviernos, las tradiciones, y permitamos que esta llama antigua ilumine nuestro propio camino, porque una verdad profunda atraviesa toda esta historia. Cada vez que enciendes una vela en tu corona, Dios enciende algo dentro de ti. Capítulo 1. Muchos años antes, las primeras luces de invierno. Mucho antes de que existieran las luces navideñas, mucho antes de los árboles decorados, los villancicos y las fiestas familiares, mucho antes incluso de que alguien pensara en una corona de Adviento, hubo un tiempo en que los cristianos vivían rodeados de un invierno tan crudo que parecía querer apagarlo todo. En las regiones del norte de Europa, donde el sol desaparece temprano y la noche se alarga como si quisiera quedarse a vivir, los inviernos eran una prueba de resistencia para el alma. Los días pasaban lentos, silenciosos, fríos. El viento golpeaba las ventanas como recordando la fragilidad humana, y la nieve, tan hermosa desde lejos, se convertía en una dificultad diaria. Las noches eran tan largas que la oscuridad parecía infinita. Las familias se reunían en sus hogares pequeños, buscando calor en el fuego y consuelo en la oración. Había algo profundamente espiritual en esos inviernos. La oscuridad exterior empujaba a cada persona a buscar una luz interior, una luz que no fuera del sol, sino de Dios. En medio de aquel frío que calaba los huesos y aquel silencio que se metía en el alma, los cristianos encendían pequeñas velas, simples, frágiles, pequeñas llamas que titilaban ante el viento, pero para ellos esas luces tenían un significado inmenso. Cada llama era una forma de decir: Cristo no nos abandona. Cristo camina con nosotros. Cristo es la luz del mundo. Recordaban las palabras del Evangelio, dichas por Jesús mismo: Yo soy la luz del mundo.
el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y así en aquellos hogares humildes y helados, la luz comenzaba a vencer a la oscuridad, no de afuera, sino la del corazón. Todavía no existía una corona. No había 4 velas, ni colores, ni oraciones establecidas. No había un ritual preciso. Solo había un gesto profundo, sencillo y poderoso. Encender una luz para esperar a Jesús. Encender una vela no para iluminar la casa, sino para iluminar la esperanza. No para vencer al invierno, sino para recordarse mutuamente que la fe no se congela, que el amor de Dios no se apaga y que la oscuridad jamás tendrá la última palabra. En esas pequeñas llamas temblorosas nació el primer susurro de lo que siglos más tarde se convertiría en la corona de Adviento. Una tradición que aún no tenía nombre, pero ya tenía alma. Un gesto tan sencillo que parecía insignificante, pero tan profundo que sobrevivió siglos enteros. Lo que aquellas personas no sabían es que ese acto humilde, encender una simple vela en medio del invierno, sería la semilla que, con el paso del tiempo, florecería en una de las devociones más hermosas del cristianismo. Ese era solo el comienzo de una historia que viajaría muy lejos, algunas veces entre sombras, otras entre esperanzas, siempre guiada por la luz que nunca se apaga, Cristo. Capítulo 2. Siglo XVI-XVIII. Los cristianos del norte y el simbolismo verde. Con el paso del tiempo, las familias cristianas del norte de Europa comenzaron a descubrir que no solo la luz tenía un significado profundo, también la naturaleza hablaba de Dios. A lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, mientras el invierno seguía cubriendo la tierra con su manto blanco y silencioso, hubo algo que llamó poderosamente la atención de las comunidades cristianas. Había plantas que, a pesar de la nieve, el frío y la oscuridad, seguían vivas. Mientras los árboles perdían sus hojas, mientras los campos dormían bajo el hielo, mientras la vida parecía pausarse, los abetos, los pinos y otras ramas perennes permanecían verdes, firmes, resistentes, inmutables ante el invierno. Para ellos, aquello no era una simple curiosidad botánica, era un mensaje de Dios. Si había plantas capaces de mantenerse verdes incluso en el tiempo más duro del año, ¿cuánto más podría mantenerse viva la esperanza en un corazón unido a Cristo? Por eso las familias comenzaban a cortar pequeñas ramas verdes y a colocarlas en sus hogares, no como adorno, sino como testigo silencioso de la fidelidad de Dios. En aquellas ramas que no morían, los cristianos veían una verdad poderosa. El amor de Dios es más fuerte que cualquier invierno. Su misericordia no se marchita. Su presencia permanece, incluso cuando todo parece dormido. Lo verde se convirtió en un recordatorio de que lo eterno no se rinde, que la vida vuelve siempre, que tras la noche siempre llega la mañana, que tras el frío siempre vuelve la primavera. Era como si Dios mismo les dijera: mi amor no se apaga, mi vida no se detiene, mi esperanza no muere en ti. Aún no existía la corona de Adviento como tal. No había forma circular, ni colores litúrgicos, ni un orden de velas, pero el corazón del símbolo ya estaba naciendo. Se estaban uniendo poco a poco 3 ideas que prepararían el camino para un momento histórico. 1. La luz, el Cristo que ilumina las tinieblas. 2. Lo verde, la vida que resiste todos los inviernos. 3. El invierno, la espera silenciosa, el desierto, el tiempo previo a la llegada del Salvador. La luz representaba a Jesús, lo verde representaba la esperanza, y el invierno representaba la espera. Y así, sin que nadie lo planeara, sin que existiera un libro que explicara qué hacer, sin decretos, sin reuniones, sin ningún documento oficial, el Espíritu Santo estaba inspirando un símbolo que siglos después florecería como un signo precioso de la fe cristiana.
La historia se estaba preparando para un momento clave. Un momento que uniría estas piezas dispersas, la luz, lo verde, el invierno, la espera, en un solo objeto lleno de belleza y espiritualidad. Ese momento estaba por llegar, y cuando llegara cambiaría para siempre la manera en que el mundo se prepara para recibir a Jesús en Navidad. Capítulo 3. Año 1839. El nacimiento oficial de la corona. Que hasta este punto de la historia, la corona de Adviento era solo una intuición espiritual, una tradición dispersa, un conjunto de gestos aislados, la luz encendida en la oscuridad, las ramas verdes que recordaban la vida, la espera silenciosa del invierno. Pero en el año 1839, en un rincón humilde de Alemania, todos esos elementos se unieron por primera vez. Fue el momento exacto en el que el Espíritu Santo inspiró a un hombre para darle forma a una tradición que cambiaría el corazón del cristianismo. Hamburgo, Alemania. Invierno de 1839. En aquella época, Hamburgo era una ciudad marcada por la desigualdad. En las calles, cientos de niños huérfanos y abandonados luchaban contra la pobreza, el frío y el hambre. La revolución industrial había transformado la ciudad, pero no había transformado el corazón de todos. En medio de esa realidad dura, oscura e injusta, Dios levantó a un hombre lleno de compasión, Johann Heinrich Wichern, pastor luterano, maestro, educador, defensor ardiente de los niños sin hogar. Un hombre que, inspirado por el Evangelio, decidió abrir un refugio para darles techo, comida, educación y esperanza. Lo llamó el Hogar del Rescate. Era más que un refugio. Era un hogar donde los niños, por primera vez en mucho tiempo, podían sentir lo que era el amor. Pero cuando llegaba diciembre, sucedía algo especial. Los niños esperaban la Navidad con impaciencia inocente. Como cualquier niño, ellos se llenaban de ilusión por el nacimiento de Jesús, pero como habían crecido sin familia, sin calendarios, sin tradiciones, no sabían medir el tiempo. Y cada día, absolutamente todos los días, preguntaban con los ojos brillantes, ¿cuándo va a llegar la Navidad? ¿Falta mucho? ¿Hoy ya es? ¿Cuántos días quedan para celebrar a Jesús? Para un niño sin hogar, sin regalos, sin pasado, la Navidad era su tesoro más grande. Wichern los escuchaba con ternura. Sabía que su pregunta no era solo curiosidad, era esperanza, era necesidad, era deseo de amor. Y entonces, inspirado por Dios, tuvo una idea que cambiaría la historia. La idea luminosa de Wichern. Un día, mientras miraba el interior del hogar, vio una vieja rueda de carreta, desgastada, rota, olvidada. Pero para él no era basura, era una oportunidad. La limpió, la colgó del techo, la transformó. Sobre esa rueda colocó 24 pequeñas velas, una por cada día de diciembre, una por cada noche en que un niño necesitaba esperanza. 4 velas grandes, una por cada domingo de Adviento. Era simple, era hermoso, era perfecto. Esa rueda iluminada se convirtió en un calendario viviente, en una escuela de paciencia, en un altar de esperanza para los más pequeños. Cada noche, una llama más. A partir del 1 de diciembre, Wichern reunía a los niños alrededor de la rueda. Encendía una vela, cantaban, oraban, reflexionaban, y así, cada día, los niños aprendían a esperar con el corazón, sin desesperarse. La luz crecía, las velas aumentaban, la oscuridad retrocedía, y sus pequeñas almas entendían: Jesús se acerca, Jesús viene, Jesús no te olvida. La primera corona de Adviento del mundo. Esa rueda colgada, llena de velas, fue la primera corona de Adviento oficial de la historia. No era todavía un símbolo litúrgico, era un símbolo de amor. Pero su impacto fue tan grande que pronto otras comunidades lo imitaron. La rueda se convirtió en círculo, el círculo en tradición, la tradición en símbolo cristiano. Con el paso del tiempo, las 24 velas pequeñas desaparecieron,
dejando solo las 4 grandes para representar cada domingo de Adviento. Y así, de la pobreza, del invierno, del sufrimiento de los niños, nació un signo que hoy ilumina iglesias, hogares y corazones en todo el mundo. Quienes miraban aquella corona no veían solo velas, veían esperanza, veían espera, veían evangelio, veían a Cristo abriéndose paso entre la oscuridad. Así nació el símbolo que hoy conocemos como la corona de Adviento, un signo que no nació en la riqueza, sino en la necesidad. No nació en un palacio, sino en un refugio para niños pobres. No nació del lujo, sino del amor, y por eso sigue brillando hasta hoy. Capítulo 4. La Iglesia Católica adopta la corona. La corona de Adviento nació en un ambiente sencillo, dentro del corazón de un pastor protestante y un hogar para niños pobres, pero su simbolismo era tan profundo, tan cristiano, tan lleno del espíritu del Evangelio, que la Iglesia Católica la recibió no como algo ajeno, sino como algo que siempre le había pertenecido en el alma. Porque todo lo que habla de Cristo como luz, todo lo que recuerda la esperanza, todo lo que prepara el corazón para la venida del Señor, tiene un lugar dentro del corazón de la Iglesia. El Espíritu Santo ya había sembrado la semilla. Ahora era tiempo de que germinara dentro de la tradición católica. A finales del siglo XIX, en conventos de Europa, las religiosas comenzaron a introducir la corona de Adviento como una forma de acompañar la oración comunitaria. Les parecía que el simbolismo era perfecto: la espera, la luz que crece, el ritmo de los domingos y la preparación del alma. Muchas comunidades monásticas, conocidas por su vida de silencio y contemplación, vieron en la corona un signo luminoso para acompañar el tiempo litúrgico más hermoso del año. En las noches frías, en capillas pequeñas y silenciosas, las hermanas encendían una vela y la luz se volvía oración. En los monasterios, los monjes comenzaron a usar la corona como símbolo de la espera vigilante, una idea central en la espiritualidad cristiana. Ellos comprendían mejor que nadie lo que significaba velar en medio de la oscuridad, lo que significaba encender una luz para decir: Señor, aquí estamos, te esperamos. Las oraciones monásticas, que siguen el ritmo del sol y del silencio, encontraron en la corona un compañero perfecto para el tiempo de Adviento. Para principios del siglo XX, la corona de Adviento comenzó a aparecer en parroquias católicas. Los sacerdotes la adoptaron como un medio visual, catequético y profundamente espiritual para preparar al pueblo para la Navidad. La corona se volvió parte del altar, parte del templo, parte de la comunidad. Cada domingo la nueva vela encendida era una proclamación: Cristo está más cerca. La Iglesia tomó aquel gesto nacido en el amor y la solidaridad y lo enriqueció con su tradición, su teología y su espiritualidad. Y así, cada elemento de la corona recibió un significado precioso: el círculo, el amor eterno de Dios. El círculo no tiene principio ni fin. Es como Dios, eterno, infinito, perfecto. Simboliza la eternidad de Dios, su amor que nunca se agota, la promesa de la vida eterna y la alianza que no termina. Sostener una corona circular es sostener un pedacito de eternidad entre las manos. Lo verde permanece incluso en invierno, incluso cuando todo parece dormido, incluso cuando la vida parece frágil. Por eso representa la esperanza, la vida que resiste, la fidelidad de Dios y la confianza en su amor. Es símbolo de la vida nueva que Cristo viene a traer. Cada vela es una semana, pero también un paso en el alma, un avance, un movimiento interior que prepara el corazón para el nacimiento de Cristo. La primer vela morada, esperanza, Dios no te abandona. La segunda vela morada, fe, confía, aun cuando no ves, Él trabaja. La tercera vela rosada, alegría. La alegría de Dios es más fuerte que cualquier tristeza. La cuarta vela morada, amor. El amor de Dios está por nacer en tu vida.
Cada vela encendida ilumina no solo la corona, sino el alma. Cada domingo se añade una llama más, y con cada llama, la oscuridad retrocede, la luz avanza, la esperanza crece y el corazón se abre. La corona es como un amanecer, primero tenue, luego cálido y luego pleno, hasta que llega la Navidad y la luz estalla en todo su esplendor. En muchos países, especialmente en México, se coloca una quinta vela, una vela blanca, pura, luminosa, radiante. Es la vela de Cristo, la que se enciende la noche del 24 o el día 25, la que recuerda que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Con esta vela, la corona encuentra su cumplimiento. La espera termina. La luz ha llegado. Dios está con nosotros. Capítulo 5. La corona cruza el océano y llega a México. La historia de la corona de Adviento es una historia de viajes. Nació en Europa del Norte, se fortaleció en Alemania, creció en iglesias de distintos países y un día, guiada por la providencia, cruzó el océano. Pero su llegada a México no fue un simple traslado de tradición, fue un encuentro de almas, un diálogo silencioso entre dos culturas profundamente creyentes, una unión entre la espiritualidad europea y el corazón cálido, familiar y profundamente católico del pueblo mexicano. A finales del siglo XIX, México vivía transformaciones políticas, sociales y culturales. Sin embargo, en medio de los cambios, había algo que permanecía intacto: la fe del pueblo. En esos años comenzaron a llegar al país los primeros misioneros europeos que traían consigo nuevas formas de catequesis, nuevas maneras de vivir la liturgia, y entre esas prácticas viajaba silenciosamente el germen de la corona de Adviento. Muchos de ellos eran alemanes, religiosos y religiosas, que conocían la tradición nacida en Hamburgo y que encontraban en ella un recurso hermoso para preparar el corazón a la Navidad. No eran grandes ceremonias, no era aún un ritual popular, pero los primeros brotes de esta devoción empezaban a germinar. Serían las religiosas quienes darían el siguiente paso decisivo. En las escuelas católicas dirigidas por congregaciones europeas, especialmente alemanas, suizas y austríacas, comenzó a usarse la corona de Adviento como herramienta pedagógica y espiritual. Los niños aprendían el significado del círculo, el simbolismo del verde, la importancia de cada vela y el sentido profundo del Adviento. En los conventos, las hermanas la usaban para acompañar la oración diaria, encendiendo una luz en medio del silencio, dando pasos hacia la Navidad con recogimiento y amor. Fue allí, en esas pequeñas capillas escondidas entre muros de piedra, donde la corona empezó a latir en suelo mexicano. En las primeras décadas del siglo XX, muchos seminaristas mexicanos viajaron a estudiar a Roma, España, Francia y Alemania. Regresaban a México llenos de amor por la Iglesia y con una visión más amplia de la liturgia. Muchos de ellos habían visto coronas de Adviento en las iglesias europeas y las trajeron consigo como una semilla preciosa. Comenzaron a colocarlas en los templos, primero en catedrales, luego en parroquias grandes, después en comunidades urbanas y rurales. Así, poco a poco, la corona de Adviento comenzaba a encontrar su lugar entre las tradiciones mexicanas. En las décadas de 1940, 1950 y 1960, surgieron en México movimientos laicales católicos con un gran deseo de evangelizar las familias: Acción Católica, Caballeros de Colón, grupos juveniles, catequesis, parroquial, movimientos familiares. Ellos fueron clave. Veían en la corona un recurso hermoso para unir a las familias en oración. La promovieron en retiros, misiones, reuniones y catequesis. Fue en estos años cuando el símbolo dejó de ser algo exclusivo de conventos y parroquias y comenzó a entrar en las casas mexicanas. Las primeras coronas causaban curiosidad. ¿Por qué 4 velas? ¿Para qué el círculo?
¿Qué significa cada color? ¿Por qué encender una vela nueva cada domingo? Era una tradición joven en nuestra tierra, pero era tan profundamente espiritual, tan familiar, tan sencilla y tan bella, que México la abrazó. Porque el pueblo mexicano tiene un modo único de recibir las tradiciones cristianas. Las toma con las manos, las guarda en el corazón y las transforma en algo profundamente familiar. En México, la corona de Adviento encontró un lugar privilegiado. En las familias, reuniéndose alrededor de la mesa o del altar familiar, orando juntos, cantando villancicos, pidiendo por los enfermos, por el trabajo, por la paz. En las parroquias, con fieles que esperan el encendido de la nueva vela cada domingo, con niños que aprenden su significado desde pequeños, con comunidades enteras que caminan hacia la Navidad guiadas por esa luz creciente. En los hogares humildes, donde la corona se hace con ramas sencillas, velas pequeñas y un amor enorme. En las ciudades y pueblos, porque la corona no distingue clases sociales, une a todos en la misma espera. Aquí la corona de Adviento no es solo un objeto litúrgico, es un ritual familiar, un abrazo, una pausa en medio del caos, un momento de fe compartida. México la hizo suya, y desde entonces, cada diciembre, en miles de hogares mexicanos, una corona se enciende, y una familia entera se ilumina. Capítulo 6. La corona en el corazón de las familias mexicanas. Hoy en México, pocas tradiciones tienen el poder de unir tantas almas como la corona de Adviento. No es solo un círculo con velas, es un momento, es un encuentro, es un suspiro espiritual que atraviesa generaciones. Con el paso del tiempo, la corona de Adviento dejó de ser una costumbre importada y se convirtió en algo mucho más profundo. Una tradición viva, una escuela de fe, un abrazo familiar, un espacio donde Dios baja a sentarse entre nosotros. Porque si algo distingue al pueblo mexicano, es su capacidad de hacer familia, de volver sagrado lo cotidiano, de transformar una simple mesa en un altar y un pequeño objeto en un signo del cielo. En miles de hogares mexicanos, cuando llega el primer domingo de Adviento, se apaga la luz de la sala y se enciende una vela. Es un momento sencillo, pero profundamente sagrado. El papá o la mamá toma la palabra. Su voz tiembla con emoción. Los hijos se acercan, las manos se unen, y en ese instante, el hogar se convierte en iglesia, la mesa se convierte en altar, la familia se convierte en comunidad. Al encender la vela, todos oran. Se pide por los enfermos que luchan con el cuerpo y el alma. Se pide por la paz en el país, en los hogares, en el corazón. Se pide por el trabajo, por los sueños, por las preocupaciones. Se pide por quienes ya partieron, por los que se adelantaron al cielo y hoy son luz en la luz de Dios. Y mientras la llama se levanta, suave y temblorosa, todos sienten algo que no se puede explicar con palabras. Dios está aquí. En muchos hogares, después de encender la vela, se entona un canto tradicional. El favorito, el de siempre, el que abuelos y padres han cantado durante décadas. Ven, ven, Señor, no tardes. Y esas notas sencillas hacen eco en las paredes, en los corazones, en los recuerdos. Porque al cantar no solo se abre la boca, se abre el alma. Ese canto es la oración de un pueblo que entre pruebas, dolores y alegrías jamás ha dejado de esperar al Señor. Tras el canto, viene uno de los momentos más hermosos, el silencio. Un silencio lleno de vida, donde cada uno habla con Dios desde adentro, sin palabras sonoras, pero con oraciones profundas. Es un silencio donde el corazón encuentra un espacio para sanar, para agradecer, para escuchar. Porque en México sabemos que Dios no solo vive en los templos, vive también en las pequeñas pausas del alma. Y si hay un sitio donde la corona de Adviento luce con un amor especial, es en las parroquias de nuestro país. Cada domingo, las campanas llaman a misa, las familias se reúnen y junto al altar aparece la corona, grande, solemne, hermosa, hecha de ramas,
de amor, de tradición. El sacerdote enciende la vela correspondiente. La asamblea permanece en silencio. Los niños miran con asombro. Los ancianos recuerdan sus navidades pasadas. Y al encenderse esa llama, parece que toda la iglesia respira al mismo tiempo, como si un solo corazón latiera en los cuerpos de todos. La corona enciende la fe del pueblo, y la fe del pueblo ilumina la corona. Con el paso de los años, la corona de Adviento se volvió parte inseparable del altar familiar mexicano. Ese rinconcito especial donde se coloca la Virgen de Guadalupe, el Sagrado Corazón, San Judas, la Biblia, alguna fotografía de un ser querido y, llegado diciembre, la corona de Adviento. Allí permanece durante 4 semanas enseñando a los más pequeños que la fe se vive en casa, que la oración se aprende en familia y que Jesús nace donde hay amor. México transformó la corona de Adviento en algo que va mucho más allá de su origen. Aquí es un momento de encuentro, un acto de amor, una pausa en medio del caos, un recordatorio de que no estamos solos, una preparación espiritual que se vive en comunidad, un puente entre generaciones, un altar de esperanza. En México, la corona de Adviento no solo se mira, se siente, no solo se enciende, se vive. No solo acompaña la espera, la hace hermosa. Y mientras una familia mexicana enciende una vela, otra y miles más, el cielo sonríe, porque en cada llama encendida, Cristo vuelve a nacer un poquito más en el corazón de su pueblo. El Adviento no es solo un tiempo en el calendario, no es un preparativo superficial, ni un simple conteo regresivo para la Navidad. El Adviento es un camino interior, una escuela del alma, un periodo donde Dios toma de la mano a sus hijos y les susurra con infinita paciencia: «Estoy viniendo hacia ti, ¿me permites entrar?». La corona de Adviento, con su forma sencilla y su luz creciente, nos recuerda algo que, en medio de la prisa de diciembre, solemos olvidar. La Navidad no son las compras, no son los regalos, no son las luces, no son las fotos, no son los adornos. Todo eso puede ser hermoso, pero no es lo esencial. Lo esencial es un niño que viene a nacer en el silencio, en la pobreza, en lo escondido, en un pesebre y también en tu corazón. Cada vela que encendemos nos ayuda a recordar lo más importante, que la Navidad es Dios, haciéndose pequeño para acercarse a ti, que la Navidad es Cristo buscando un espacio en tu vida, que la Navidad es el cielo tocando la tierra. Mientras el mundo corre para llegar a diciembre, la corona te invita a detenerte, a respirar, a volver al alma, a descansar en Dios. El Adviento no te pide correr, no te pide entenderlo todo de golpe, no te pide tener una fe perfecta, solo te pide dar un pasito, un paso de esperanza, un paso de fe, un paso de alegría, un paso de amor. Y cada vela encendida es ese paso que te dice: avanza, no te quedes en la oscuridad, yo camino contigo. Jesús no te espera en un lugar lejano, Él camina a tu ritmo, se acerca a tu paso, te encuentra donde estás. El Adviento es tiempo de recomenzar, de soltar lo que pesa, de perdonar lo que duele, de entregarle a Dios lo que no puedes cargar solo. Cada vez que enciendes una vela, es como si le dijeras al Señor: aquí está mi miedo, ilumínalo. Aquí está mi tristeza, abrázala. Aquí está mi historia, transfórmala. Aquí está mi corazón, renuévalo. Cada encendido es una terapia espiritual, una caricia al alma, un recordatorio de que Dios sí puede sanar lo que tú ya no sabes cómo arreglar. La llama no solo ilumina, habla, sube como un suspiro hacia Dios, como una plegaria silenciosa, como una petición que no necesita palabras. Cada vela encendida es un te amo a Dios, un confío, aunque me cueste, un aquí estoy, un ven a mi vida. Mientras la llama se eleva, tu oración se eleva con ella. Y aunque tú no lo veas, el cielo escucha.
el cielo responde, el cielo bendice. Una invitación a dejar de vivir con prisas, una invitación a volver a la fe sencilla de los niños, una invitación a preparar un espacio interior, una invitación a recordar que la luz siempre vence a la oscuridad, una invitación a permitir que Dios renazca dentro de ti. Porque eso es la Navidad, Dios buscando un hogar en tu corazón, y eso es el Adviento, tú preparándole ese hogar. Porque tal vez, siendo sinceros, este año no fue nada fácil. Tal vez llevas tiempo esperando un milagro que no llega. Tal vez has caminado días enteros con el corazón cansado. Tal vez te has sentido solo aún estando rodeado de gente. Tal vez has tenido luchas que nadie conoce, lágrimas que nunca contaste, miedos que te guardaste para no preocupar a los demás. Tal vez hubo momentos en los que te preguntaste, ¿en verdad Dios me escucha? ¿En verdad Dios ve lo que siento? ¿En verdad vendrá una luz para mi oscuridad? Y quizás sin decirlo en voz alta, existe un espacio en tu alma que está esperando ser sanado. Un rincón donde guardas todo lo que duele, todo lo que pesa, todo lo que anhelas. Por eso la corona de Adviento no es cualquier cosa, no es un adorno, no es una decoración más en el hogar, no es un detalle navideño, es una promesa escrita en luz, una promesa que Dios renueva cada Adviento, cada diciembre, cada vez que tu mano se acerca al fuego y la llama se enciende. Porque cada vez que una vela empieza a brillar, aunque sea pequeñita, aunque sea frágil, hay una voz que se levanta en el cielo y te dice, no estás solo, yo vengo a ti. Y ese susurro, mi amor, es suficiente para empezar de nuevo. La corona de Adviento no es solo una tradición bonita, es un mensaje del cielo, una carta de amor que Jesús te escribe en forma de vela y de círculo verde, una invitación silenciosa, tierna y constante. Déjame encender tu vida, déjame iluminar lo que te asusta, déjame entrar a tu corazón, déjame nacer en ti. Y cuando te atreves a abrir ese espacio, aunque sea pequeñito, Dios hace el resto, porque la luz no pide permiso para brillar, solo busca un lugar donde pueda hacerlo. No termina con un adorno, no termina con un ritual, no termina con una vela, termina con una verdad. La luz vence, la fe sostiene, el amor renace. Y comienza con una promesa. Jesús viene a tu vida una vez más, porque tú, incluso sin darte cuenta, has estado esperando este momento. Y Él desde siempre ha estado esperando por ti.